Proyecto de Educación Musical. Portada. Nombre de la institución. Colegio Técnico Profesional de Mercedes Norte. Nombre de los integrantes. Cristian Arecha con Villalta y María Paula Moravíquez. Sección 91B. Fecha 2 de octubre. Año 2020. Departamento de Música. Música en el periodo clásico. El periodo clásico comprende desde la muerte de Sebastián Bach, 1750, hasta la primera década del siglo XIX. Durante este periodo, los compositores se esmeraron en procurar la exactitud de la forma, la claridad de la escritura, la precisión en lo emocional, pues el orden y la sensatez dominaban todas sus creaciones. Tipos de formas musicales en el clasicismo. Concierto. El concierto es una de las formas musicales del clasicismo más destacadas. Es una composición para varios instrumentos, pero con la idea de hacer reducir a un solista o solistas específicos. Los conciertos tienen partes en las que los instrumentos juegan dinámicamente, pero también momentos en donde el instrumento principal tiene la oportunidad de mostrar su virtuosismo o color característico. En ocasiones incluso se deja un espacio abierto para improvisación. Ejemplo, concierto para violín número 3 de Mozart. Sonata. Otra de las formas musicales del clasicismo es la sonata, que fue quizás la forma más difundida durante la época. Era destinada a ser interpretada por un solista o dúo, instrumento melódico y piano, con una estructura determinada por 4 movimientos basada en un tema principal. Esta estructura consta de la presentación, exposición, desarrollo y recapitulación, a veces coda, de dicho tema. Ejemplo, sonata para piano en do menor, Op. de Franz Joseph Haydn. Serenata, divertimiento. Es una forma musical con el propósito original de amenización y entretenimiento en veladas y actos sociales. Generalmente compuesta para formaciones instrumentales reducidas, orquestas pequeñas de cuerdas, vientos, mixo o conjuntos de cámara. La cantidad de movimientos puede variar. Por ejemplo, Mozart compuso serenatas de hasta 13 movimientos. Ejemplo, serenata número 13 para cuerdas en Kleinkunstmusik de Mozart. Trío, cuarteto y quinteto. Son obras concebidas para ser interpretadas por 3, 4 o 5 músicos respectivamente, con diferentes instrumentos y partes. Algunas formaciones se establecieron por excelencia, como el cuarteto de cuerdas, violín, viola, violonchelo y contrabajo, o el quinteto de vientos, flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot. Ejemplo, cuartetos op. 8 de Luigi Guacherini. Ópera. La ópera es otra de las formas musicales del clasicismo. Es un género de forma vocal, teatral, con acción escénica armonizada, canto y acompañamiento instrumental. Se basa en un argumento e historia base que sigue un libreto con amplio sentido dramático. Ejemplo, Don Giovanni de Mozart. Música religiosa. Puesto que los otros géneros musicales tomaron más popularidad en esa época, la música religiosa se encontró en declive. Sin embargo, sí que existieron composiciones dedicadas a la religión o al menos de carácter religioso. Un ejemplo de esta forma es el Requiem, que es un tipo de misa fúnebre. Quizás el más conocido es el Requiem de Mozart, quien compuso esta obra en poco tiempo antes de morir, incluso sin poder finalizarlo. Ejemplo, el Requiem de Mozart. Compositores en el periodo clásico. En el periodo clásico existieron grandes compositores con gran fama. En este periodo existió un movimiento denominado la Primera Escuela Vienesa. Este nombre se lo utilizó para referirse a los tres principales compositores del periodo clásico a finales del siglo XVIII en Viena: Mozart, Haydn y Beethoven. Joseph Haydn, 1732 a 1809. Fue un político compositor austriaco del periodo clásico. Fue una piedra angular en el desarrollo de música de cámara, como el trío para piano. Sus contribuciones a la forma musical le han ganado epítetos como el padre de la sinfonía o el padre del cuarteto de cuerdas. Pasó gran parte de su carrera como músico al servicio de la corte de la poderosa familia Esterházy, en su lejana hacienda. Durante muchos años estuvo al lado de otros compositores y tendencias musicales, lo que, de acuerdo a sus propias palabras, lo forzó a convertirse en un original. A pesar de esto, su música circuló ampliamente y durante toda su carrera fue el compositor más celebrado en Europa. Fue amigo cercano y mentor de Mozart, maestro de Beethoven y hermano mayor del compositor Michael Haydn. Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 a 1791. Fue un prolífico e influyente compositor del clasicismo. Nació en Salzburgo y mostró habilidades prodigiosas desde su primera infancia. A la edad de 5 años ya era hábil al teclado y el violín. Componía desde entonces e interpretaba sus obras frente a la realeza europea. Cuando cumplió 17 años fue reclutado como músico en la corte de Salzburgo, lo que lo mantuvo a disgusto y lo orilló a viajar para buscar una mejor posición. Mientras visitaba Viena en 1781, fue minimizado por la posición que ocupó en la corte de Salzburgo. Aún así,
Mozart decidió permanecer en la capital austriaca, donde finalmente alcanzó la fama, pero sin beneficios económicos. Fue durante esta etapa en Viena que compuso la mayor parte de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidos. Compuso más de 600 obras, consideradas la cúspide de la música sinfónica. Ludwig van Beethoven, 1770 a 1827. Famoso compositor y pianista alemán, fue una figura trascendental en la transición entre los periodos clásico y romántico en la música occidental. Es, en definitiva, uno de los compositores más famosos e influyentes de la historia. Sus obras comprenden 9 sinfonías, 5 conciertos para piano, un concierto para violín, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos para cuerdas, una misa solemne y una ópera, Fidelio. Su audición se deterioró considerablemente antes de los 32 años de edad y pasó la última parte de su vida prácticamente sordo. Muchas de sus más admiradas obras las compuso admirablemente durante esa misma etapa. Estilo de música del periodo clásico y sus movimientos. Clasicismo. Clasicismo es el estilo de la música culta europea, desarrollado por compositores como Joseph Haydn, Mozart y Beethoven. En el periodo clásico predomina el estilo rococó, delicado, refinado y con un barniz aristocrático. Durante este periodo, los compositores se esmeraron en procurar la exactitud de la forma, la claridad de la escritura, la precisión en lo emocional, pues el orden y la sensatez dominaban todas sus creaciones. Sus características son: uso de la textura de la melodía acompañada. Consiste en el predominio de la voz más aguda, que centra el interés en su melodía, mientras el resto de instrumentos la acompañan. Melodías de un mayor carácter cantable y simétricas, con frases estructuradas en antecedente y consecuente, que típicamente se cierran en las armonías de dominante y tónica, respectivamente. Armonías muy claras y funcionales, basadas en los acordes de tónica, dominante y subdominante, que estructuran las frases y la forma musical con cadencias muy claras. El ritmo armónico suele ser más lento que el barroco. Se escribe mucha más música en modo mayor que en modo menor. Se amplía el campo de las modulaciones y se usan tonalidades cada vez con más alteraciones. Compás muy claro y regido también por la armonía. Se amplía la orquesta y su rango dinámico. Cada vez se escribe en detalle una mayor variedad de dinámicas y articulaciones, dejando menos espacio a la interpretación del ejecutante. Se usan formas estandarizadas, pero con gran interés y variedad en la estructura interna de la música. Instrumentos musicales. Algunos instrumentos surgen en este periodo, como el piano y el clarinete. Si bien la mayoría de los instrumentos sinfónicos ya existían desde el barroco, muchos de ellos alcanzan la madurez en este periodo, como el fagot, oboe y el contrabajo. Mientras surgen nuevos instrumentos y se desarrollan los que ya existían, otros pierden vigencia casi hasta su existencia, como la viola da gamba, clavicordio, dulzaina, flauta dulce, bajón, laúd, entre otros. El piano se impuso sobre el clave, de tal forma que pasa a ocupar un lugar central en la música de cámara e incluso conciertos solistas. Esto se profundiza en el romanticismo. Fechas del periodo clásico y obras. A mediados de 1700, en Europa, se empieza a generar un nuevo movimiento en la arquitectura, la literatura y las artes conocido como el clasicismo. El clasicismo musical o periodo clásico comienza aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820. Algunas de las obras más importantes son: la obra La Pasión según San Mateo fue compuesta por Bach entre 1727 y 1729, basada en el Evangelio según San Mateo, y fiel a este, tiene una duración de en torno a 2 horas y media. Otra obra fue la sonata para piano número 14, Claro de Luna, compuesta por Beethoven en 1801, la cual dedicó a la condesa Giulietta Guicciardi, que era su alumna, y de quien se rumoreaba que estaba enamorado.
La obra Música para los reales fuegos de artificio. Händel compuso esta música en 1749 con el fin de acompañar los fuegos artificiales que George II de Gran Bretaña organizó el 27 de abril de 1749 para celebrar el fin de la Guerra de Secesión austriaca. La obra de Mozart, Pequeña Música Nocturna. Es la serenata número 13, para cuerdas escrita en tonalidad de sol mayor y está fechada en Viena de 1787. Obra Sinfonía número 8, incompleta. Se denomina así porque en lugar de tener 3 movimientos, como todas las sinfonías, solo tiene 2. A pesar de ello, es una de las obras más completas de Schubert, entre muchas obras más.